Sí, ya está grabando. Perfecto. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por permitirme asomarme a esta ventana y poder hablar un poco de una acción que estamos poniendo en marcha para todas las empresas con las que trabajamos y las que nos lo piden últimamente, que es generar planes de contingencia para momentos de crisis. Lo que vamos a ver hoy, efectivamente, lo vamos a orientar mucho a la situación del COVID-19, pero es un plan de contingencia que puede ser utilizado para muchas otras situaciones de crisis por las que puede pasar una empresa. En definitiva, de lo que vamos a hablar es de una herramienta que es el plan de contingencia, una herramienta que en las empresas se utiliza en muchas ocasiones para poder hacer un seguimiento de una situación difícil a la que se enfrenta. Bien, vamos a empezar. Me voy a remitir a una pequeña diapositiva, unas pequeñas diapositivas que he preparado. Si os parece bien, comparto la pantalla y la vemos directamente. Un segundito que encuentro la pantalla. ¿Dónde está? Pantalla 1, la pantalla 2. Vale. Otra pantalla 2 y ahora me voy aquí. Vale. ¿Lo vemos todos? ¿Estamos viendo la diapositiva? Sí, perfectamente. Perfecto. Vale. Mirad, como os decía, un plan de contingencia no es otra cosa que una herramienta para cualquier momento de crisis. ¿Vale? Si buscamos el sentido de la palabra contingencia, no es otra cosa que la posibilidad o riesgo de que suceda una cosa o un hecho o un problema que se presenta de una manera imprevista, una crisis que tenemos por delante. Decía, en este caso es la del coronavirus, pero puede ser, imaginaos que nuestro 60% de materia prima procede de un proveedor y el proveedor llama diciendo que se acabó la relación, que ellos no van a trabajar más con nosotros. Pues es una situación, una contingencia para la que tenemos que trabajar con un plan concreto en los próximos semanas, meses para resolver. Pues es igual, ¿vale? Por eso os digo que este guión os puede valer para guardarlo en la empresa y utilizarlo para muchas cosas. Sobre todo, pretende ser un guión de trabajo corporativo, de trabajo de un comité de crisis. ¿Qué tenemos claro en las empresas? Pues mirad, que planificamos para que todo vaya como queremos que suceda. Que se producen esas situaciones de gravedad siempre. Siempre en las empresas hay una u otra cuestión que nos lleva y nos conduce a la gravedad. Y en función de esa gravedad, pues hay que ir tomando decisiones, generando planes de acción. Y esta última es muy grave y en función de eso hay que tomar soluciones graves. ¿Vale? ¿Qué sabemos del problema del coronavirus o el COVID-19? Bueno, pues que es un problema generalizado, no es solo nuestro, sino es un problema mundial, que encima no podemos evitarlo. Hay otras cosas que os plantearéis en la empresa que podréis torear de vez en cuando, pero este no lo podemos evitar. Que el objetivo que debemos de tener es que afecte lo menos posible al funcionamiento de la empresa si nos dejan trabajar. En el decreto habéis visto que hay empresas que pueden trabajar y empresas que no pueden trabajar, que simplemente pues el gobierno ha decidido que ellas tienen que estar cerradas. Pues un tipo de comercios, por ejemplo, pues tiene que estar cerrado. Un tipo de negocios como los gimnasios, pues tiene que estar cerrado. Un tipo de negocio que trabaja con las manos, los fisioterapeutas, por ejemplo, pues tienen que estar cerrados. Los dentistas que se aproximan mucho
a la persona, al paciente, y que puede ser un foco de infección, pues tiene que tener unas medidas muy drásticas, ¿no? Para que eso no le afecten. Y generalmente la mayor parte de los dentistas han utilizado la fórmula de cerrar. Estas crisis se deben de prevenir desde la parte de recursos humanos, fundamentalmente, porque estas crisis concretas, la del coronavirus, afecta a las personas. Básicamente afecta a las personas. Como consecuencia, después afecta a los negocios, pero principalmente a las personas. Y después tenemos que pensar que el plan tiene que ser adaptado para cada empresa, para cada tipo de negocio, para cada función que estamos haciendo. ¿Vale? Los objetivos principales de este plan de contingencia, pues evitar el contagio interno, reducir o minimizar el efecto en la producción y también colaborar con las medidas que se están planteando para proteger a toda la sociedad. No tendría sentido que el plan solo evitara el contagio interno, pero no se preocupara también de colaborar con las medidas externas, ¿no? Sería poco solidario, ¿no? Además, reducir o minimizar el efecto en la producción, pues es una cosa que todas las empresas tenemos que hacer. Porque si no, al final esto acaba con la producción, acaba con nuestro ritmo de trabajo. Bien, partes de un plan de contingencia. Mirad, información adecuada y continuada a todo el personal. Y aquí os hago una serie de anotaciones que son importantes. En general son importantes para siempre que estéis actuando ante una crisis. Me acuerdo en la pasada crisis económica, yo le decía a los empresarios, por favor, informad de cuál es la situación. No os olvidéis de que cuando no informamos, uno, cualquier información es válida. Y dos, cualquiera crea una información. Cuando el empresario no informa, cuando el empresario no está pendiente, cuando pues se generan esos burbullos internos que ya generan una información y cuesta mucho demostrar después que la del empresario es la cierta y no la del equipo, ¿vale? Es verdad además que no todos los equipos, no todos los miembros del equipo tienen la misma curiosidad por saber. Hay gente que no se lee los periódicos, no se oye las noticias, permanece ajeno. Nos parece mentira, pero es verdad. Hay gente que permanece ajena a la información que todos los días hay en la tele o en la radio. Entonces, tenemos que esforzarnos en que le llegue la información. En este caso, la del coronavirus, es muy importante que le llegue. Por lo tanto, tenemos que dar información, imprimir información en hojas, ponerlas en todas las partes comunes, en paneles de información de la empresa, en corchos en la zona donde se come, en los lavabos. Hay que inundar de información la empresa, y en esa información hemos de trasladar medidas higiénicas, normas que haya puesto la empresa que son extraordinarias, ahora hablaremos de algunas de ellas, formas de entrar a la empresa, formas de registrarse, formas de anotar una anomalía o una incidencia, etcétera. Todo eso lo hemos de ir poniendo para que todo el personal lo tenga visible. Bien, hay una página que os dejo aquí en esta diapositiva, que es la página a la que podemos ir a recabar información. La verdad es que tiene algunas hojas, algunas informaciones ya muy claras de, por ejemplo, cómo lavarse las manos, cómo saludar, hay muchísimas cosas que ya están en esa página y que uno puede coger incluso la hojita que nos dan, la presentación que nos dan, y simplemente imprimirla para hacerla que nuestros empleados, que nuestros compañeros, que nuestra empresa esté, ¿vale? Luego, es muy importante en este plan de contingencia que exista una intensificación
una intensificación de la información de los medios preventivos. Por ejemplo, nosotros en todos los planes hemos hecho muchísima información de todo lo que tiene que ver con la higiene. Y efectivamente, y poner además los medios. Es decir, si le estamos diciendo a todo el personal que tiene que lavarse continuamente, todo el personal tiene que tener acceso a jabón, al lugar donde se puede lavar, a los aseos, a los servicios y demás. Si se tiene que higienizar porque está tocando cosas que le vienen de la calle, que tenga el alcohol este líquido en gel, que nos permite estar siempre esterilizados de alguna manera, limpios, ¿no? Que nuestro personal de limpieza esté limpiando en varias ocasiones al día la superficie, todo lo que estamos usando, etcétera. El lunes estuvimos a firmar unas operaciones en el notario y el notario nos dio la información de que todos los bolígrafos estaban esterilizados. Se preocupaba una persona de que cada vez que terminaba una acción, una actuación, se limpiaban todos los bolígrafos, ¿vale? Luego, otra cosa importante es la relación interna con los compañeros. Tenemos que hacerles saber cómo se tienen que relacionar dentro de la empresa, con qué distancia, con qué prudencia, con qué medios también. Yo lo que siempre suelo decir a todo el mundo es que, por favor, además de normalizar la relación, que la trasladen vía correo electrónico, que la trasladen vía teléfono, en lugar de ir a una zona donde está tu compañero a hablar con él directamente, ¿vale? Luego, la relación con las visitas. Fijaros, me estoy encontrando con empresas que no reciben a nadie que sea visitante externo. O sea, está cerrada la puerta y si usted no viene con mascarilla y guantes y demás, usted ni entra. Y luego, cuando alguien traspasa la zona, si no viene provisto de guantes, inmediatamente se le da unos guantes y un poco de gel de alcohol para que se esterilice, ¿vale? La relación con las visitas también es muy importante y en el plan de contingencia debe estar descrito cómo lo vamos a hacer. Insisto, cada uno de nosotros tiene que poner los medios que considere oportunos, en función del tipo de negocio que tenga. Y, insisto, utilizar toda la información que pone el Ministerio de Sanidad y Consumo y que sea poner esa información impresa a la entrada, a la salida, en los pasillos, etcétera, etcétera, para que todo el mundo lo observe. Esta intensificación de toda esta información debe estar descrita en el plan de contingencia. Debe haber un apartado que hable de cómo intensificamos la información de los medios preventivos. Otra parte importante es qué hace el personal si se siente mal. Tenemos que explicarle al personal que tiene cosas que hacer. Instrucciones de a quién se va a dirigir en la empresa, a quién aviso. Primero, que si se siente mal y se siente con los síntomas del coronavirus, que no asista al trabajo. Y luego que acceda al punto de salud que tenga que consultar y que pregunte si está mal, si no está, y que siga las instrucciones que les den en el punto de salud. Pero eso es muy importante, que demos instrucciones al personal, porque si no, hay personas que se sienten tan implicadas en la empresa, tan unidas a la empresa, que es que se presentan aun estando mal, se presentan y vienen aunque tengan fiebre. De verdad, entonces, en nuestro plan de contingencia debe haber un apartado que diga qué vamos a hacer con el personal, qué instrucciones concretas se le van a dar, cuál es el teléfono de localización de la persona
que va a recibir la llamada para comunicar al resto del equipo. Yo tengo empresas que tienen casi 100 empleados, ¿no? Entonces, claro, estas empresas necesitan tener 4, 5, 6 puntos a los que el empleado externo llama, o sea, el empleado que está fuera todavía no ha entrado, llama y dice, oye, que no voy a ir, pero que no voy a ir por esto, ¿vale? Por lo tanto, instrucciones claras. Y una instrucción muy clara es que no asista al trabajo. En este caso concreto del coronavirus, no debe de asistir al trabajo. ¿Qué debe tener en cuenta el plan en la distribución de personal? Esto es muy importante también. Dentro de la compañía tienes que empezar a pensar cómo distribuyes al personal para que los equipos no se relacionen con los equipos. Y si es posible, que las personas no se relacionen con las personas, mantengan distancia suficiente, estén suficientemente aislados. Cada uno tiene que echar mano de lo que piense, de lo que pueda, de lo que le deje su industria. Pero mirad, yo he visto industrias muy complejas en estos días armar un sistema de turnos y localizaciones espaciales que la verdad es que me han dejado sorprendidos de lo bien que lo han hecho. En otros casos, que sea más difícil encontrar los turnos, aislar a las personas. Vale, tienen que trabajar los 4 en este espacio. Vale, aislémoslo. Tendrán que ponerse las mascarillas, las gafas protectoras, los guantes, algún tipo de sobrerropa, lo que el EPI de su negocio, de su industria, le exija, pero además algún otro tipo de sobrerropa protectora, ¿no? Variar también y jugar también con el tema de los turnos para hacer cafés, comidas, para momentos de descanso, para que las personas no se relacionen. En este apartado y en concreto en el plan de contingencia para el coronavirus, en este apartado la distribución del personal significa separar equipos, individualizar el trabajo y la relación de las personas y hacer que las personas queden aisladas para que no se relacionen en ningún momento. ¿Vale? Hay negocios en los que no se puede hacer turno, pues aislar, aislar y aislar todo lo posible. Algunas medidas que hemos tomado en algunas empresas con el plan de contingencia, pues medidas de acción inmediata. Por ejemplo, la mayor parte de las empresas se han comprado un medidor de estos de temperaturas, un termómetro de estos a distancia que permite saber si el personal que llega con fiebre o no, para ir descartando la entrada de personas que ya tengan un síntoma tan claro como la fiebre. Luego, suministrar los elementos preventivos como el guante de late, la mascarilla. Además, algunas empresas de las que llevamos favorecen mucho esto porque ya forman parte de su EPI. Luego, aislar, si es posible, incluso con cortafuegos, distintas zonas. Imagínate que tienes la zona comercial y tienes la zona de administración y tienes la zona de atención a los, por ejemplo, a proveedores, pues que todas esas zonas se aíslen. Incluso pongo con esa especie con ese nombre que le damos ahora a muchas cosas, de cortafuegos, de manera que uno no pueda pasar a esa zona. Uno que esté en otra no puede pasar a esa. En algunas empresas es fácil porque administración está arriba, porque comercial está en un ala lateral, en fin. Pero aislar, haced un mapa de un plano de vuestro negocio y empezar a tirar líneas por donde se puede ir aislando. Luego, fomentar la comunicación interna con medios tecnológicos como el teléfono, el WhatsApp, el correo. Y luego, que todo el mundo tenga muy claro que deambular por la empresa es precisamente lo que provoca el contagio. Por lo tanto, eso no favorece nada la prevención y va contra este propio plan de contingencia. ¿Vale? Lógicamente.
Y luego hay una cosa que nosotros creamos siempre y que yo os invito a que trabajéis y creéis, que es el plan de seguimiento. El plan con un comité, las personas principales de la empresa se reúnen periódicamente para ir viendo cómo va el plan de contingencia, cuáles han sido las incidencias que se han producido, qué hay que recuperar, qué hay que cortar, qué es lo que la semana que viene no vamos a hacer o mañana mismo ya no vamos a hacer. Por ejemplo, esta mañana hemos tenido una reunión en una empresa, una reunión evidentemente vía Skype, porque estos medios son maravillosos. Pues hemos tenido una reunión en una empresa de Murcia en la que ya hemos tomado la decisión de que una parte de la empresa, un grupo de la empresa, va a pasar a situación de ERTE. ¿Por qué? Porque no son necesarios, no hay trabajo ya para ellos y entonces ellos se van, ¿vale? Es una manera de mejorar mucho el plan de contingencia porque con esas personas no vamos a tener riesgo, ¿vale? Y les ayudamos además a que hagan su parte de confinamiento en sus casas. Y nosotros, los que sí tenemos que seguir operativos, pues seguiremos operativos trabajando, ¿no? Ese comité tiene que levantar un acta de vez en cuando, cada vez que se reúne, y poner las cosas, las incidencias que se han observado, si ha habido notificación de que hay alguna persona contaminada del virus y qué medidas se han tomado. ¿Por qué? Porque cuando hay un equipo que uno está contaminado y 4 miembros más tienen relación estrecha y directa, pues hay que tomar la decisión de que vayan al médico y que pidan la baja porque no hay otra, ¿me explico? Que pidan la baja porque tienen que estar confinados, porque pueden estar contaminados, ¿vale? Como norma general, las personas que forman ese comité de seguimiento del plan de contingencia, pues tienen que tener responsabilidades de dirección, de recursos humanos, de normativa y el control de la incidencia, de las incidencias del plan. Este apartado es importante, porque este es el apartado que le da forma a todo el plan de contingencia. Que si repasamos, hemos dicho que lo que hay que tener es una información continuada, es informar a los empleados, al grupo, al equipo completo, que adoptemos medidas y que las describamos que faciliten el aislamiento, el trabajo en grupos, los turnos, etcétera, etcétera, para que si se produce algo no afecte mucho al resto del equipo y finalmente ese seguimiento continuado. Respecto a qué sucede, además, este es el plan de contingencia, cara al interior, pero cara al exterior tenemos que estar en continuo contacto con las autoridades sanitarias. Cara al exterior tenemos que estar en continuo contacto con nuestros clientes. Por favor, no nos olvidemos de los clientes cuando estamos en planes de contingencia. Hoy es por este motivo, pero mañana puede ser cualquier otro, puede ser un simple motivo comercial, como decía cuando hemos empezado este pequeño encuentro. Pensad que el cliente le tenemos que mantener informado de que a pesar de las circunstancias vamos a seguir sirviéndole. A pesar de las circunstancias vamos a estar pendientes de él. A pesar de las circunstancias no le vamos a fallar, porque el cliente, como vosotros sabéis, es muy difícil de coger, pero muy fácil de que se nos vaya. Así que, por lo tanto, son medidas, la comunicación con el cliente, la comunicación hacia el exterior, son medidas necesarias. ¿De acuerdo? Pues mirad, esto era lo que os quería contar del plan de contingencia. Os dejaremos en alguna plataforma de documentación que proponga AESEC, os dejaremos, AESEC o Natural, os dejaremos el guión para que vosotros, en este caso, si estáis todavía a tiempo de preparar vuestro plan de contingencia,
lo preparéis punto a punto, lo trabajéis. El plan de contingencia hay que describirlo, hay que meterlo en una carpetita y echar mano de él cada 2 o 3 días. Y además de eso, pues para que nos contéis vuestras experiencias también en el tiempo. Dejaremos algún grupo abierto para que vosotros nos contéis qué os ha ido mejor y qué os ha ido peor. Yo, en las empresas en las que tenemos el plan de contingencia puesto, os puedo asegurar que las novedades son casi mínimas, y están trabajando, llevan ya... Empezamos con el plan de contingencia nosotros la semana pasada, a la altura del martes, ya teníamos muchos planes hechos y el seguimiento que vamos haciendo cada 48 horas nos dice que las cosas se están haciendo bien. Además, cuando le enseñamos a nuestro personal, al personal que compone la empresa, les vamos ayudando a cumplirlo bien, también lo cumplen bien en su casa. Si les estamos dando mucha información de la importancia que es lavarse las manos, de la importancia que es no tocar, tener mucha precaución con donde tocamos y después inmediatamente lavarnos las manos y demás, ellos se van sensibilizados y esa misma formación que han recibido dentro de la empresa la ponen en marcha en su hogar cuando llegan a seguir estando confinados como estamos todos. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Perfecto, no hay dudas. Dejaremos ese guión y con el tiempo, pues yo lo que espero es que esto se pase pronto. No os olvidéis que un plan de contingencia es para cada situación crítica que nos vayamos a encontrar. No solo es para esta. Luego solo tenéis que cambiar determinados nombres del guión y los contenidos y os vale para acometer contingencias, momentos de crisis que se producen en la empresa. Ok, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias, A ti, Sergio. Sergio. Venga, muchas Cuidaros. gracias, Sergio. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.